En los días antiguos, cuando Israel vagaba por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, existió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como una advertencia y un misterio. Su nombre era Balaam, hijo de Beor, y vivía en Petor, una ciudad junto al río Éufrates, en la tierra de Amau, lejos de las fronteras del pueblo elegido de Dios. Balaam no era israelita, no había nacido en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. No conocía las historias de los patriarcas contadas alrededor del fuego familiar, ni había crecido escuchando sobre el Dios que sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Sin embargo, este hombre poseía un don extraordinario: la capacidad de comunicarse con lo divino, de pronunciar bendiciones y maldiciones que se cumplían, de ver más allá del velo que separa lo natural de lo sobrenatural. Era un adivino, un profeta pagano cuya reputación había cruzado frontera y alcanzado los oídos de reyes. Se decía que aquellos a quienes Balaam bendecía eran bendecidos, y aquellos a quienes maldecía eran malditos. Su palabra tenía poder, un poder que los gobernantes ansiaban controlar y usar para sus propios fines. Pero Balaam estaba a punto de descubrir que hay un Dios que no puede ser manipulado, comprado ni controlado, y que incluso los animales que él consideraba mudos podían convertirse en instrumentos de la voluntad divina. El temor de Balac. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquellos días turbulentos. Desde su palacio, había observado con creciente alarma el avance del pueblo de Israel. Las noticias llegaban constantemente a sus oídos. Israel había derrotado a los amorreos, había conquistado el reino de Og en Basán, había acampado en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Eran multitudes innumerables, como langostas que cubrían la superficie de la tierra. El corazón de Balac se llenó de pavor. Este no era un ejército ordinario. Había oído las historias de lo que le sucedió a Egipto, la nación más poderosa del mundo conocido. Había escuchado sobre las 10 plagas, sobre las aguas del Mar Rojo que se abrieron para dejar pasar a Israel y luego se cerraron sobre el ejército del faraón. Sabía que los dioses de los amorreos y de Basán no habían podido proteger a esos pueblos de la furia de este pueblo nómada. Moab temió grandemente ante el pueblo de Israel. El miedo se extendió como una enfermedad por todas las ciudades moabitas. Los ancianos de Moab se reunieron con los ancianos de Madián, pueblo vecino y aliado, y juntos deliberaron sobre qué hacer. No podían enfrentar a Israel en batalla abierta, su número era demasiado grande, su Dios demasiado poderoso. Entonces Balac tuvo una idea. Si no podía derrotar a Israel con espadas y lanzas, quizás podría derrotarlos con palabras mágicas, con maldiciones pronunciadas por alguien cuyo poder espiritual fuera reconocido en todas las naciones. Y conocía al hombre perfecto para esta tarea: Balaam, el profeta de Petor. Balac convocó a sus mensajeros más confiables, hombres de alto rango entre los príncipes de Moab y Madián. Les dio regalos costosos, pagos de adivinación que demostraban la seriedad de su petición y la urgencia de su necesidad. Les encomendó un mensaje que debían transmitir palabra por palabra a Balaam. Los mensajeros partieron en su largo viaje hacia Petor. Cruzaron territorios, atravesaron ríos, soportaron el calor del desierto, todo el tiempo llevando consigo el mensaje de terror de su rey. Finalmente, después de muchos días de viaje, llegaron a la morada de Balaam. El adivino los recibió con la hospitalidad acostumbrada. Escuchó con atención mientras los mensajeros transmitían las palabras de Balac. Mira, un pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldice a este pueblo por mí, porque es más poderoso que yo. Quizás así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldito. Balaam observó los rostros ansiosos de los mensajeros, los regalos que habían traído, y sintió el peso de la decisión que debía tomar. Aquí estaba una oportunidad de obtener gran honor y riqueza. Un rey le estaba pidiendo sus servicios, reconociendo su poder, ofreciéndole recompensas que lo harían rico más allá de sus sueños. Pero algo en su interior le advirtió que debía proceder con cautela. Este no era un asunto ordinario de bendiciones y maldiciones tribales. Este pueblo de Israel era diferente. Había oído historias sobre su Dios, un Dios que no era como los dioses de las naciones, un Dios celoso y poderoso que protegía a su pueblo con señales y maravillas. Pasen la noche aquí, les dijo Balaam a los mensajeros, y les daré la respuesta que el Señor me dé. Fue una declaración notable. Balaam, el adivino pagano, no consultaría a Baal ni a cualquier otro dios de las naciones.
Consultaría al Señor, al Dios de Israel, reconociendo implícitamente que solo este Dios tenía autoridad sobre el pueblo acerca del cual Balac le había pedido que maldijera. Capítulo 2. La primera visita de Dios. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la tierra y los mensajeros de Balac dormían en la casa del adivino, Dios vino a Balaam. No fue un sueño común ni una visión ambigua de las que los adivinos a menudo recibían de sus dioses paganos. Fue un encuentro directo, una comunicación clara entre el creador del universo y este hombre que había pasado su vida tratando de descifrar las voluntades de deidades que no existían. ¿Quiénes son estos hombres que están contigo?, preguntó Dios, no porque no lo supiera, sino para dar a Balaam la oportunidad de explicar la situación con sus propias palabras, de revelar lo que había en su corazón. Balaam respondió con honestidad. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora y maldícelos por mí. Quizás así pueda luchar contra ellos y expulsarlos. La respuesta de Dios fue inmediata, clara e inequívoca. No vayas con ellos. No maldigas al pueblo, porque es bendito. Piensa en la importancia de estas palabras. Dios no estaba simplemente dando una orden arbitraria. Estaba revelando una verdad fundamental sobre Israel. Eran su pueblo, y Él los había bendecido. Y lo que Dios ha bendecido, ningún hombre, por muy poderoso que sea en las artes de la adivinación, puede maldecir. La bendición de Dios no es como las bendiciones caprichosas de los dioses paganos, que pueden ser revocadas o contrarrestadas por rituales más poderosos. La bendición de Dios es eterna, irrevocable, sellada por su propia naturaleza inmutable. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y enfrentó a los príncipes de Balac. Les habló con firmeza. Regresen a su tierra, porque el Señor ha rehusado permitirme ir con ustedes. Los mensajeros no podían creer lo que escuchaban. Habían viajado durante días, llevando regalos valiosos y promesas de honor. ¿Y este adivino los estaba rechazando? Se levantaron y regresaron a Balac con el mensaje decepcionante. Balaam rehusó venir con nosotros. Cuando Balac escuchó esto, no lo interpretó como un rechazo final. En su mente, formada por una cultura de negociación y sobornos, simplemente significaba que Balaam quería más dinero, más honor, más garantías. Así que preparó una segunda delegación, aún más impresionante que la primera. Esta vez envió príncipes más numerosos y distinguidos que los primeros, hombres de mayor rango en su reino, cuya mera presencia demostraba cuán desesperadamente necesitaba Balac los servicios de Balaam. Estos mensajeros llevaban una oferta mejorada, un mensaje diseñado para apelar a la codicia y al orgullo del adivino. Llegaron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no dejes que nada te impida venir a mí, porque te honraré grandemente y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldice a este pueblo por mí. Era una oferta extraordinaria. Balac estaba ofreciendo a Balaam un cheque en blanco, prometiéndole honor sin límites y la disposición de hacer cualquier cosa que el adivino pidiera. Para un hombre de la posición de Balaam, acostumbrado a negociar sus servicios, esta era una propuesta casi irresistible. Los reyes no hacían tales ofertas a menos que estuvieran verdaderamente desesperados. Capítulo 3. La codicia del corazón. Aquí llegamos a un momento crucial en la historia de Balaam, un momento que revela la complejidad del corazón humano y cómo la codicia puede cegarnos ante la voluntad clara de Dios. Balaam ya había recibido una respuesta inequívoca de Dios. No debía ir, no debía maldecir a Israel porque eran benditos. No había ambigüedad en estas instrucciones. Era un no, claro y definitivo. Pero ahora, ante esta segunda oferta más generosa, con príncipes más distinguidos y promesas más atractivas, algo cambió en el corazón de Balaam. En lugar de rechazar inmediatamente la propuesta basándose en lo que Dios ya le había dicho, decidió consultar a Dios nuevamente. Esta fue su primera equivocación, el primer paso en un camino peligroso. Cuando Dios nos ha hablado claramente, consultarle de nuevo sobre el mismo asunto no es un acto de piedad sino de presunción. Es como un niño que, habiendo recibido un no de su madre, va donde su padre esperando obtener una respuesta diferente. Es un intento de manipular a Dios, de encontrar una escapatoria en su voluntad claramente expresada. Balaam les dijo a los príncipes de Balac: aunque Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, no puedo hacer nada pequeño ni grande para ir más allá de la palabra del Señor mi Dios. Estas palabras sonaban piadosas,
parecían demostrar una gran devoción y sumisión a Dios. Pero si prestamos atención cuidadosa, notaremos algo perturbador. Balaam dijo: no puedo ir más allá, no iré. Estaba dejando la puerta abierta, buscando una forma de justificar lo que su corazón ya deseaba hacer. Luego añadió: ahora, por favor, quédense aquí esta noche también, para que yo sepa qué más me dirá el Señor. ¿Qué más podría decir Dios? Ya había hablado, ya había dado su respuesta. Pero Balaam esperaba que, de alguna manera, Dios cambiara de opinión, que diera permiso para perseguir la riqueza y el honor que Balac ofrecía. Esa noche, Dios volvió a venir a Balaam. Y aquí vemos un principio sobrio y aterrador del trato de Dios con los seres humanos. A veces, cuando persistimos en nuestro deseo de algo que Él ha prohibido, Dios nos dará permiso para proceder, pero no con su bendición, sino para que aprendamos la lección difícil de las consecuencias de nuestra terquedad. Dios le dijo a Balaam: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. A primera vista, esto podría parecer un cambio en la posición de Dios, pero no lo era. Dios estaba permitiendo que Balaam fuera, pero con restricciones estrictas. No era una bendición sino una permisión, y hay una diferencia enorme entre las dos. A la mañana siguiente, Balaam se levantó con entusiasmo. Ensilló su burra, el mismo animal que pronto se convertiría en el instrumento más memorable de Dios en toda esta historia, y partió con los príncipes de Moab. Su corazón se llenó de anticipación ante la riqueza y el honor que le esperaban. Había conseguido lo que quería: el permiso de Dios para ir. O eso pensaba. Capítulo 4. La ira de Dios en el camino. Pero Dios se enojó porque Balaam iba. Esta declaración debe sorprendernos, debe hacernos pausar y reflexionar. ¿No le había dado Dios permiso para ir? ¿No le había dicho: ve con ellos? ¿Cómo podía estar enojado por algo que él mismo había permitido? La respuesta se encuentra en el corazón de Balaam. Dios veía lo que los príncipes de Moab no podían ver, lo que quizás el propio Balaam no quería reconocer. Que iba con la intención equivocada, con codicia en su corazón, esperando encontrar alguna manera de esquivar las restricciones de Dios y obtener la recompensa de Balac. Iba no en obediencia sino en rebelión, no en sumisión sino en presunción. Así que el ángel del Señor se colocó en el camino como un adversario contra Balaam. El profeta iba montado en su burra, acompañado por 2 de sus siervos. El paisaje era familiar. Caminos polvorientos, colinas ondulantes, campos abiertos. Pero algo invisible e imperceptible para los ojos humanos había cambiado. Un ser de poder inmenso, un mensajero del Dios Todopoderoso, se había posicionado en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Los animales, en su simplicidad, a veces perciben realidades espirituales que los humanos, cegados por su orgullo y sus propias agendas, no pueden ver. La burra vio el peligro, vio la muerte esperando si continuaba adelante, y actuó según su instinto de supervivencia. Se apartó del camino y se metió en un campo. Era un comportamiento completamente fuera de carácter para este animal normalmente obediente y confiable. Balaam, sin ver nada fuera de lo ordinario, se enfureció. Golpeó a la burra para hacerla volver al camino. No tenía idea de que su animal acababa de salvarle la vida. El ángel del Señor se movió y se colocó en un sendero estrecho entre las viñas, con paredes a ambos lados. De nuevo, la burra vio al ángel con su espada desenvainada. No había espacio para desviarse a la derecha o a la izquierda, así que hizo lo único que podía hacer para proteger a su amo. Se pegó contra la pared, aplastando el pie de Balaam contra ella. El dolor atravesó la pierna de Balaam. Su furia creció. Aquí estaba él, un profeta famoso, en un viaje para encontrarse con un rey, y su burra lo estaba humillando frente a los príncipes de Moab. Volvió a golpear al animal, con más fuerza esta vez, sin ninguna compasión por la criatura que había sido su compañera fiel durante años. El ángel se movió una tercera vez, ahora a un lugar tan estrecho que no había forma de pasar ni a la derecha ni a la izquierda. La burra, viéndolo de nuevo y sabiendo que no había escape, simplemente se echó debajo de Balaam. No podía avanzar sin llevar a su amo directamente hacia la espada del ángel. La ira de Balaam explotó. Tomó su bastón y comenzó a golpear a la burra con toda su fuerza. Aquí estaba un hombre que se consideraba a sí mismo un profeta, alguien con visión espiritual, conocimiento de lo divino, y sin embargo era tan ciego que no podía ver lo que su burra veía.
Era tan sordo que no podía escuchar la advertencia que Dios estaba gritando a través del comportamiento de su animal. Capítulo 5. El milagro del burro que habla. Entonces ocurrió uno de los milagros más asombrosos y extraños de toda la Escritura. El Señor abrió la boca de la burra, y habló, no con los sonidos inarticulados de un animal, sino con palabras claras, comprensibles, razonables. La burra se convirtió en el portavoz de Dios, en el profeta del momento, mientras que el profeta humano permanecía ciego y sordo a la realidad espiritual a su alrededor. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Preguntó la burra. Piensa en la absurdidad del momento. Un burro está hablando, articulando una pregunta perfectamente razonable, y Balaam responde como si fuera la cosa más natural del mundo. No hay sorpresa, no hay asombro, no hay exclamación de, los burros no hablan. Tan cegado estaba por su ira y su obstinación que ni siquiera se detuvo a considerar el milagro que estaba ocurriendo. Balaam le respondió a la burra, porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Era una declaración reveladora. Aquí estaba un hombre tan lleno de orgullo que veía el comportamiento autoprotector de su animal como una burla, como un insulto personal. Y su respuesta al insulto percibido era el deseo de muerte violenta. La burra respondió con una lógica simple pero devastadora. ¿No soy yo tu burra, en la que has cabalgado toda tu vida hasta este día? ¿Acaso he tenido la costumbre de hacer así contigo? Era una apelación a la razón, a la historia, a la relación entre el animal y su dueño. Esta burra había sido fiel durante años, había servido sin quejarse, había llevado a Balaam a donde necesitaba ir innumerables veces. ¿No merecía esto el beneficio de la duda? ¿No sugerían estas acciones sin precedentes que algo extraordinario estaba ocurriendo? Balaam tuvo que admitir, no, su burra nunca había actuado así antes, pero incluso esta admisión no lo llevó a la reflexión profunda que debería haber provocado. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. De repente, el velo fue removido. La realidad espiritual que había estado presente todo el tiempo se volvió visible. Allí, parado en el camino, estaba el ángel del Señor con su espada desenvainada en su mano, la luz celestial brillando desde su ser, el poder de Dios manifestado en forma física. El terror atravesó el corazón de Balaam. Todas sus pretensiones de poder profético se evaporaron. Toda su ira contra su burra se transformó en miedo puro. Se inclinó y se postró sobre su rostro ante el ángel. Era la postura de completa sumisión, el reconocimiento de que estaba en presencia de algo infinitamente más grande y poderoso que él. El ángel le habló, y sus palabras eran tanto una reprimenda como una revelación. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Yo he venido aquí como un adversario porque tu camino es perverso delante de mí. La burra me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente ahora te habría matado a ti y a ella la habría dejado viva. Deja que el significado completo de estas palabras penetre. Balaam había estado a momentos de la muerte, no una vez sino 3 veces. Si su burra no hubiera visto lo que él no podía ver, si no hubiera actuado según lo que percibía cuando él era ciego, habría muerto en ese camino. El animal al que había golpeado con ira, la criatura que había considerado terca y obstinada, había sido su salvadora. La burra había sido más profética que el profeta, más obediente a Dios que el hombre que afirmaba escuchar la voz de Dios. Capítulo 6. La confesión y la continuación. La humillación de Balaam era completa. El hombre que se jactaba de poder bendecir y maldecir, que cobraba grandes sumas por sus servicios proféticos, que era buscado por reyes, acababa de ser superado en discernimiento espiritual por su propio animal de carga. Era una lección de humildad que debería haberlo transformado completamente. He pecado, confesó Balaam al ángel, porque no sabía que tú estabas en el camino contra mí. Y ahora, si te desagrada, me volveré. Era una confesión, sí, pero ¿era sincera? ¿O era simplemente una respuesta al miedo inmediato de estar frente a un ángel con una espada desenvainada? La respuesta del ángel fue notable. Ve con los hombres, pero solo hablarás la palabra que yo te diga. Era una repetición de lo que Dios ya le había dicho a Balaam. Podía ir, pero bajo las restricciones más estrictas. No tendría libertad para negociar, para encontrar tecnicismos, para satisfacer a Balac mientras aparentaba obedecer a Dios. Hablaría solo lo que Dios le dijera, sin adiciones, sin modificaciones, sin intentos de complacer al rey que le pagaría. Así que Balaam continuó su viaje con los príncipes de Balac. La burra, ese animal extraordinario que había hablado con voz humana y había salvado la vida de su amo,
volvió a su silencio normal. Había cumplido su propósito, había entregado el mensaje de Dios de la manera más dramática e inolvidable posible. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo en una ciudad de Moab que estaba en la frontera. No era una simple bienvenida. Era una demostración de cuán importante era este adivino para los planes del rey. Balac había esperado, había enviado 2 delegaciones, había ofrecido tesoros, y finalmente su profeta contratado había llegado. Pero incluso en este momento de bienvenida, había una nota de reproche en las palabras de Balac. ¿No te envié a llamar con urgencia? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no puedo honrarte? Era la queja de un cliente que se sentía despreciado, de un rey que no estaba acostumbrado a que su llamada fuera rechazada, incluso temporalmente. La respuesta de Balaam fue cuidadosa. Mira, he venido a ti. Pero ahora, ¿tengo yo el poder de hablar algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Era una advertencia, un intento de establecer expectativas. Balaam estaba diciendo, en efecto, he venido, pero no esperes que pueda darte exactamente lo que quieres. Estoy bajo órdenes de un poder superior. Si Balac entendió completamente el significado de estas palabras es dudoso. Los reyes acostumbrados a comprar servicios rara vez creen que el dinero no puede comprar lo que desean. Y Balaam, a pesar de sus advertencias, todavía albergaba en su corazón la esperanza de encontrar alguna manera de satisfacer a Balac y obtener su recompensa. Capítulo 7. Los altares y las bendiciones. Balac llevó a Balaam a Kiriat Usot, y allí sacrificaron bueyes y ovejas. Era un festín de bienvenida, una demostración de hospitalidad real, pero también una forma de honrar a los dioses, de prepararlos para el trabajo mágico que estaba por venir. A la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo llevó a Bamot Baal, un lugar alto desde donde podía ver parte del campamento de Israel. La vista desde esa altura debe haber sido impresionante y aterradora. Tiendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, multitudes de personas, animales, la evidencia visible de que este no era un grupo tribal ordinario sino una nación en movimiento. Balac esperaba que ver a Israel despertara en Balaam el deseo de maldecirlos, de usar sus poderes para destruir a este pueblo que amenazaba su reino. Balaam le dijo a Balac: «Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros». Era un ritual elaborado, el tipo de ceremonia que los adivinos paganos realizaban cuando buscaban influir en los dioses o discernir su voluntad. 7 altares, 7 sacrificios perfectos, todo diseñado para crear el ambiente espiritual adecuado. Balac hizo exactamente lo que Balaam pidió. Los altares fueron construidos, los animales fueron sacrificados, el humo de las ofrendas ascendió al cielo. Entonces Balaam le dijo al rey: «Quédate aquí junto a tu holocausto mientras yo voy. Quizás el Señor venga a encontrarse conmigo, y lo que me muestre te lo diré». Se fue solo a una altura estéril, un lugar de soledad donde esperaba encontrarse con Dios. Y Dios se encontró con Balaam. No porque los 7 altares y los 7 sacrificios lo hubieran impresionado u obligado, sino porque él controla todas las situaciones y usaría incluso este intento de manipulación para sus propios propósitos. Balaam le explicó a Dios: «He preparado 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero en cada altar». Era como si estuviera presentando sus credenciales, demostrando que había hecho todo correctamente según los rituales de adivinación. Dios puso palabras en la boca de Balaam. No fueron las palabras que Balaam esperaba, ni las que Balac quería escuchar. Fueron palabras de bendición, palabras de alabanza, palabras que reconocían a Israel como el pueblo especial de Dios. Balaam regresó donde Balac y todos los príncipes de Moab estaban esperando junto a su holocausto. Todos los ojos estaban sobre él, esperando, anticipando las palabras de maldición que destrozarían a Israel. Y entonces Balaam comenzó a hablar, pronunciando su oráculo. «De Aram me ha traído Balac, el rey de Moab desde las montañas del oriente. Ven, maldice a Jacob por mí, y ven, denuncia a Israel». ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo denunciaré a quien el Señor no ha denunciado? Era una pregunta retórica con una respuesta obvia. Era imposible. Balaam estaba reconociendo públicamente que no podía hacer lo que Balac le había contratado para hacer. Pero no se detuvo ahí. Continuó describiendo a Israel en términos que debieron haber helado el corazón de Balac. «Desde la cima de las rocas lo veo, y desde las colinas lo contemplo. He aquí, es un pueblo que habita aparte y no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o numerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos,
y sea mi fin como el suyo. Estas eran palabras de admiración, incluso de envidia. Balaam estaba diciendo que Israel era único entre las naciones, incontable en número, bendecido de una manera especial. Y expresó el deseo de morir como los justos, de tener un fin como el de ellos, reconociendo que había algo en este pueblo que era espiritualmente superior. Capítulo 8. La frustración del rey. La ira de Balac explotó. ¿Qué me has hecho?, le gritó a Balaam. Te traje para maldecir a mis enemigos, y en cambio los has bendecido completamente. Era la queja de un hombre que había pagado por un servicio y había recibido exactamente lo opuesto de lo que quería. Había arriesgado su dignidad real enviando 2 delegaciones, había ofrecido grandes riquezas, había preparado sacrificios elaborados, y todo para nada, peor que nada, para una bendición de sus enemigos. Balaam respondió con lo que sonaba como inocencia. ¿No debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Era la respuesta correcta, la única respuesta que un verdadero profeta de Dios podría dar. Pero había una cierta falta de convicción en ella, una sugerencia de que si solo pudieran encontrar el lugar correcto, el ritual correcto, quizás el resultado podría ser diferente. Balac no se dio por vencido. Decidió intentar de nuevo desde un lugar diferente. Comillas.